La Copa Mundial de la FIFA es el trofeo que todo futbolista quisiera tener en su palmarés, y más si eres un prodigio con el balón o la figura más relevante de tu país. Muchos cracks han ganado al menos una Copa del Mundo, aunque hay sus excepciones, como el Rey Pelé, que logró 3 campeonatos mundiales. Sin embargo, existe el cruel destino y muchos grandes jugadores que pertenecieron a la élite del fútbol se quedaron a las puertas y en algunos casos ni siquiera estuvieron cerca de ganar el mundial. Y acá mencionaremos a 11 grandes jugadores que no ganaron la Copa Mundial de la FIFA. Para esta lista no incluiré a jugadores que se mantienen en activo con la fecha del video, es decir, Neymar o Cristiano Ronaldo, que no serán incluidos ya que siguen siendo convocados por sus selecciones. Así que ve preparando algo para comer y beber y pongámonos cómodos para saber quiénes eran estos magos del fútbol que no poseen en su palmarés un título mundial. Sin más preámbulos, iniciamos un nuevo viaje por el balompié universal. Número 1. Alfredo Di Stéfano, Argentina y España. Alfredo Di Stéfano es una de las grandes figuras del balompié universal que lo ganó todo con el Real Madrid, pero no tuvo la misma suerte en las 2 selecciones que representó, y con decir que ni siquiera pudo disputar una fase final de la Copa del Mundo. Pues sí, don Alfredo Di Stéfano representó en primer lugar a la Argentina en la década de los 40, y para ese tiempo era permitido que jugadores pudieran representar a un país y a otro, y casos tenemos de sobra. Di Stéfano debutó con albiceleste el 4 de diciembre de 1947 contra Ecuador en un partido del Campeonato Sudamericano, celebrado en ese año. Y en dicho juego anotó uno de los 7 goles que le propinó los gauchos a los meridionales. En dicho torneo, ganaría lo que sería su único trofeo con la albiceleste. Posteriormente disputó 6 encuentros y marcando 6 goles. Buenos datos para protagonizar pocos encuentros. Sin poder clasificar a una Copa del Mundo, ya que solo estuvo con la casaca argentina hasta 1947, y para ese tiempo la Copa Mundial se había suspendido hasta 1950. Tras su marcha a España, Di Stéfano se nacionalizó español y fue elegible para defender la casaca de la Furia Roja, debutando en 1957 en un partido amistoso con Países Bajos, donde anotaría un hat-trick. La carrera de la saeta rubia en el ámbito de selecciones parecía despegar, pero diversos infortunios le hicieron privar de disputar su primer mundial. Con España, disputó eliminatorias tanto para la Copa de Naciones de Europa, actualmente la Eurocopa, y las clasificatorias a los mundiales de 1958 y 1962. Sin embargo, en Suecia 1958 no pudo disputarlo, ya que su selección no calificó y 4 años después España logró acceder, pero Di Stéfano se lesionó en partidos de entrenamientos y solo pudo asistir como miembro de la plantilla, aunque no llegó a disputar ningún encuentro en Chile 1962. A pesar de una carrera sublime con los clubes donde militó, Di Stéfano solo disputó 8 encuentros entre Argentina y España, anotando 9 goles y sin poder ser partícipe, al menos de forma activa, en un mundial. Número 2. Eusebio, Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo, como líder y leyenda de la selección de Portugal, estaba Eusebio. La Pantera de Mozambique dejó registros excepcionales tanto con su selección como en el Benfica, equipo donde se coronó en 2 ocasiones campeón de Europa, siendo además el máximo goleador histórico de la entidad lisboeta. Sin embargo, con su selección no cosechó los grandes éxitos que sí tuvo con el Benfica. Con la casaca portuguesa, disputó 64 partidos y anotó 41 tantos, disputando una fase final del Mundial en la edición de Inglaterra 1966. En aquella oportunidad, Eusebio transmitió sus cualidades a la selección, donde en 6 encuentros anotó 9 goles, siendo el máximo goleador en dicha edición mundialista. Pese a sus buenas actuaciones comandando el grupo 3 por encima de Hungría, Brasil y Bulgaria, los portugueses remontaron un 0-3 adverso contra la sorprendente Corea del Norte, sí, aquella que eliminó a Italia, con una soberbia actuación de Eusebio. No obstante, en las semis cayeron ante Inglaterra por 2-1 y en el partido por el tercer lugar vencieron a la Unión Soviética por idéntico marcador, subiendo de esa manera al podio. Luego de desvincularse del Benfica,
emigró a Estados Unidos, México y en algunos clubes pequeños de Portugal. Y su selección tendría un bajón, ya que no calificaría a Portugal tras el retiro de Eusebio hasta la edición de México 1986. Número 3. Johan Cruyff, Países Bajos. Para muchos es el mejor jugador neerlandés de la historia y los números no fallan. Ganó todo con el Ajax y fue una leyenda en el FC Barcelona, revolucionando el estilo de juego en el conjunto blaugrana. Sin embargo, cosechar títulos colectivos y distinciones individuales no fueron suficientes para que lograra levantar la Copa del Mundo, pero sí estuvo cerca. Cruyff debutó con la selección de los Tulipanes en septiembre de 1966, anotando un gol que sería el empate definitivo ante Hungría. Su talento y aporte goleador le valió para ser un habitual dentro de las convocatorias de Rinus Michels, pero solo pudo disputar una Copa del Mundo de la edición de Alemania Federal 1974. En aquel torneo, Cruyff comandó la llamada Naranja Mecánica, superando a sus rivales y demostrando un gran nivel. De hecho, eliminó a la campeona defensora de ese momento, Brasil, y dejó buenas sensaciones, considerándola la selección neerlandesa favorita en el torneo. No obstante, en la final, y pese a irse adelante en el marcador ante los anfitriones con gol de penal de Johan Nisken apenas en el minuto 2, lo que parecía un hecho terminó en pesadilla. Los teutones despacharon a los tulipanes con goles de Paul Breitner de penal y de Gerd Müller, certificando la segunda estrella para Alemania Federal. Tras la desilusión en la final de 1974, Cruyff siguió disputando encuentros con su selección y teniendo la edad para disputar otra Copa del Mundo, la cual decidió renunciar de participar en el Mundial de Argentina 1978. Años después, el mismo Cruyff dio las razones para los que desistió de acudir al Mundial de 78, como conflictos con Adidas, miedo a un secuestro en Argentina y al no estar de acuerdo en acudir a un Mundial donde se violaban los derechos humanos. Con su selección, disputó 49 encuentros y anotó 38 goles, asistiendo solo al Mundial de 1974. Número 4. Zico, Brasil. Una de las grandes figuras del balompié brasileño es, sin lugar a dudas, Zico, considerado el Pelé blanco por sus similitudes futbolísticas con O'Reilly. Zico estaba destinado, o al menos en teoría, en ganar una Copa del Mundo, pero no pudo en 3 intentos. El habilidoso mediapunta debutó con la verde amarela en febrero de 1976 en un torneo amistoso contra Uruguay, anotando el definitivo 2-1 ante los charrúas. Su primer torneo de alta relevancia fue la Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978, donde los amazónicos culminaron en la tercera posición, donde para muchos debieron disputar la final contra Países Bajos. Pero la sorpresiva goleada de 6-0 del anfitrión ante Perú los privó por el diferencial de goles. Posteriormente, Zico disputaría la Copa América de 1979, donde solo pudo llegar a las semifinales. En la edición de España 1982, Brasil comandó el grupo 6 por encima de la Unión Soviética, Escocia y Nueva Zelanda. Para la segunda fase, Brasil quedaría fuera junto con Argentina, al ser superados por Italia a la postre campeona del mundo. A pesar de haber marcado 5 goles, Brasil no trascendió más y empacaron sus maletas en la segunda fase. Por último, disputaría su tercer mundial en México 1986, donde los amazónicos lideraron el grupo D por arriba de España, Irlanda del Norte y Argelia. En los octavos de final, la verde amarela despachó a Polonia con un contundente 4-0 y en los cuartos se mediría a la Francia de Michel Platini. En dicho encuentro, Brasil se fue por la vía del penal, marcando Zico uno de los tiros, y Francia, capitaneada por Platini, avanzó a las semis. Zico, con 71 encuentros disputados con Brasil, anotó 48 goles, siendo en su momento al retiro el segundo máximo goleador de Brasil hasta que su registro fue superado por Romario. Número 5. Michel Platini, Francia. Y la magia no culmina acá y debemos mencionar a otro genio del balón como lo fue Michel Platini antes de ser un dirigente corrupto de la FIFA. Platini triunfó con clubes como Saint-Étienne y Juventus, ganando con este último la Copa de Europa, además de ser galardonado en 3 ocasiones consecutivas como Balón de Oro. Sin embargo, esos registros exitosos con sus clubes
No se materializó con una Copa del Mundo para Francia y se tuvo que conformar con un digno tercer lugar en el Mundial de México 1986, aunque sí puede decir que ganó la Euro en la edición de 1984. Su debut con los galos fue en 1976, disputando su primera Copa del Mundo en Argentina en 1978, donde no pasaron de la primera ronda. Posteriormente, en España 82, Francia llegó hasta las semis, donde Platini marcó 2 goles y anotó uno de los penales en la derrota ante Alemania Federal y en dicha instancia, donde ambas selecciones protagonizaron el partido del siglo. En el partido por el tercer lugar, Polonia se quedaría con el encuentro tras vencer 3-2 a una exhausta escuadra francesa. Tras conseguir la Euro del 84, donde fue el mejor jugador del torneo, Platini volvería a su tercera y última llamada a un mundial, esta vez en México 1986. Francia culminó en segunda posición detrás del grupo C, superado en el diferencial de goles con la Unión Soviética y por encima de Hungría y Canadá. En los octavos de final, eliminaron a Italia en un partido memorable de Platini que marcó el primer gol, culminando dicho encuentro 0-2 favorables para los franceses. Para los cuartos de final, se medirían a la Brasil de Zico y una de las favoritas, donde de nuevo Platini dejó una actuación destacada marcando el 1-1 definitivo, pero falló su tiro penal en la instancia. Sin embargo, su fallo no afectó el curso de los penales y Francia se quedó con el boleto a semis por segunda ocasión seguida. En la semis se volvería a encontrar con Alemania Federal, pero no se pudo consumar la revancha, ya que los teutones doblegaron por 0-2 a los Blues. A pesar de la eliminación, Francia culminaría en el tercer lugar al vencer por 4-2 a Bélgica, siendo en su momento la mejor actuación de los galos en una cinta mundialista hasta la consagración mundial en 1998. Platini con Francia disputó 72 encuentros, marcando 41 goles. Número 6. Enzo Francescoli, Uruguay. El mago uruguayo de los 80 y 90 no podía faltar en este selecto grupo de cracks que no ganaron la Copa del Mundo. Francescoli se consagró con River Plate en sus 2 etapas en el cuadro millonario, además de militar en clubes de Francia e Italia. Tras integrar el plantel uruguayo en categorías inferiores, acudiendo al Mundial Sub-20 de 1981, Francescoli debutaría con la selección mayor al año siguiente y anotaría en su 7º partido contra Brasil por la Copa América de 1983, logrando posteriormente el título sudamericano y convirtiéndose en el mejor jugador del torneo. Para la Copa Mundial de la FIFA de 1986, Uruguay acudiría con su máxima estrella, pero las expectativas fueron tan altas que terminaron por convertirse en una decepción. Uruguay en dicho torneo quedaría tercera en el grupo E al ser superado con Dinamarca y Alemania Federal, donde solo se llevaron 2 puntos producto de empates y una goleada escandalosa contra Dinamarca por 6-1. Francescoli marcaría su único gol en mundiales al anotar desde los 11 metros ante la goleada danesa en fase de grupos. Pese al rendimiento de Uruguay, pasaría como una de las mejores terceras y le tocaría un clásico rioplatense con la Argentina de Diego Maradona. La celeste se iría del mundial al caer derrotada por Argentina con gol de Pedro Pasculi. Tras ese episodio amargo mundialista, Francescoli volvería a alzar otro título de Copa América en 1987 y luego un subcampeonato en 1989. Después, Francescoli acudiría al Mundial de Italia 90, donde Uruguay tendría un flojo papel, clasificando de tercera en el grupo E gracias a la victoria en la última fecha ante la débil Corea del Sur. En octavos, caerían ante los anfitriones, siendo la última Copa del Mundo disputada por el Principito, ya que la celeste no se calificaría en Estados Unidos 94. Con la casaca celeste disputaría 75 encuentros, marcando 19 goles, uno de ellos en una de sus 2 participaciones mundialistas. Número 7. Roberto Baggio, Italia. Considerado como uno de los mejores futbolistas italianos, el ariete y mediocentro ofensivo nacido en Vicenza, Roberto Baggio estuvo cerca de ganar una Copa del Mundo. El prodigioso futbolista debutó con la Azzurra en 1989 y disputó su primer mundial en 1990, en donde Italia figuraba como anfitriona. Pese a su rol de suplente en esa cita mundialista, marcaría un bonito gol en la fase de grupos ante Checoslovaquia, donde Italia lideraría el grupo A con 6 puntos. Para ese mundial, la figura de Salvatore Toto Schillaci fue fundamental y Baggio acompañaría como segundo atacante en el resto del campeonato. Sin embargo, Italia caería en las semifinales ante la Argentina de Maradona en los penales, donde Baggio anotaría su tiro penal.
En su propio mundial, Italia se quedaría con el tercer lugar, donde Baggio anotaría un tanto ganando el encuentro por 2-1. Para la edición de Estados Unidos 94, Italia llegaba con una escuadra entre experimentados y juveniles, siendo Baggio la estrella de esa plantilla. En dicha cita mundialista, Italia culminaría como una de las mejores terceras en una dramática definición del Grupo E, donde empató con puntos y diferencia de goles con México e Irlanda. Tras no aparecer en primera fase, Baggio encaminó el rumbo de Italia anotando doblete ante Nigeria en octavos, el tanto del triunfo ante España 2-1 en cuartos y otro doblete ante Bulgaria en semis. No obstante, en el partido decisivo, Italia y Brasil empataron sin goles en los 90 minutos más la prórroga y se fueron a las definiciones por penales. Allí, los fallos de Baresi, Massaro y el más recordado, el del mismo Baggio, evitaron la consagración de Italia. Tras ese dolor amargo, Baggio volvería a vestir la casaca italiana para el Mundial de 1998, donde ganarían el Grupo B por encima de Chile, Austria y Camerún. En dicho Mundial, despacharían en octavos a Noruega y en cuartos caerían en penales ante Francia. A la postre campeona, Baggio anotaría su tiro penal para los azzurris. Baggio anotaría en ese Mundial 2 goles y tras no ser convocado para la Euro 2000 y la edición del 2002, se retiraría de la selección en el año 2004. Con la selección italiana, disputó 56 partidos y anotaría 27 goles, sin poder alzar un título con el combinado nacional. Número 8. Marco van Basten, Países Bajos. Volvemos con la naranja mecánica y si hacemos una selecta lista de cracks que no ganaron el Mundial, nos quedaríamos cortos con Juli, Bergkamp, Blind, Van Nistelrooy, los de Boer, Van der Sar, Kluivert, Robben o Sneijder y la lista se extendería. Sin embargo, de todos los que mencioné, aparte de Cruyff, hubo un jugador que era un killer del área y un prodigioso con el balón. Y con las pistas recabadas, llegamos a Marco van Basten. Su corta trayectoria fue suficiente para consagrarse con el Ajax y el Milan, además de distinciones individuales como el Balón de Oro en 3 ocasiones y la Bota de Oro. Con su selección nacional, fue partícipe del plantel ganador de la Euro 1988, marcando uno de los mejores goles de la historia de la máxima competición de selecciones europeas en la final ante la Unión Soviética, además de ser goleador con 5 goles en dicho torneo. Tras el fracaso estrepitoso de Países Bajos en la repesca del Mundial de 1986, Van Basten siguió siendo convocado y ser parte de la nómina ganadora de la Euro 88. Sin embargo, las expectativas eran tan altas para la Copa Mundial de 1990, ya que la naranja mecánica llegaba como una de las favoritas del torneo por ser el entonces campeón europeo. Previo al Mundial, Van Basten y algunos jugadores de la selección protagonizaron polémicas con la Federación Neerlandesa, lo que supuso cambio de director técnico, además de faltas de concentración para enfrentar la cita mundialista. En el Mundial, Países Bajos culminaría como uno de los mejores terceros en un torneo netamente traumático para los tulipanes. En los octavos, caerían ante Alemania Federal, en un encuentro que estuvo en el centro de la polémica. Van Basten en ese Mundial no tuvo el rendimiento esperado y se fue sin marcar goles en los 4 partidos que disputó. Número 9. Arjen Robben, Países Bajos. Si bien es cierto, mencionamos a Robben como uno de los tantos buenos jugadores neerlandeses que se quedaron a nada de conseguir el preciado título mundial. Y creí que era menester hablar de este prodigioso extremo. Robben tuvo una carrera exitosa en la mayoría de los clubes que militó, aunque lo podemos resumir solo al Bayern de Múnich, donde tuvo su prime y cosechó los grandes éxitos ganando todo con el cuadro bávaro. Sin embargo, con su selección estuvo a punto de romper con la maldición de Países Bajos de ser la eterna subcampeona del mundo. Robben debutó con la selección tulipán en 2004 y fue convocado para un torneo de relevancia como la Euro en Portugal, donde dio una asistencia y marcó un gol. Posteriormente, se hizo de un puesto bajo la dirección de Marco van Basten en miras de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006. En dicho torneo, su selección quedó segunda del Grupo C solo por detrás de Argentina, pero superando a Costa de Marfil y a la extinta Serbia y Montenegro. Robben tuvo una destacada primera fase, marcando un gol y dando un par de asistencias, hasta que su selección quedó eliminada en octavos ante Portugal, en un encuentro marcado por la rudeza y el poco fútbol, conocido como la Batalla de Nuremberg, y en donde el árbitro ruso Valentín Ivanov sacó 16 amarillas y expulsó a 4. Tras el varapalo en el Mundial,
Robben siguió siendo convocado con su selección disputando la fase final de la Euro 2008, donde su selección quedó en cuartos ante Rusia. Sin embargo, con el nuevo director técnico, Bernd Marwick, Robben iba a tener un papel más protagónico y se cristalizó con la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica 2010. Para ese torneo, Países Bajos comandó su grupo y Robben casi no juega ese mundial, pero pudo llegar a tiempo a manos en el último partido de la fase de grupos ante Camerún. En los octavos, marcó uno de los goles que sirvió para la victoria de Países Bajos ante Eslovaquia, y en cuartos vencieron a Brasil con una actuación pletórica de Wesley Sneijder. En las semifinales, superaron un partidazo a Uruguay para medirse en una nueva final a la primera desde 1978 ante España. Parecía que Países Bajos iba a romper con la maldición de su campeón, pero las grandes paradas de Iker Casillas y el gol de Andrés Iniesta en la prórroga supuso la victoria para el combinado español. En la Euro 2012 no tuvo un buen torneo, disputando 3 partidos sin contribución a gol. Para el Mundial Brasil 2014, su selección tuvo la venganza perfecta ante España y pasaron caminando su grupo, además de vencer a México polémicamente y superar a Costa Rica en penales. En dicho torneo, Robben tuvo una participación destacada. Sin embargo, en semis cayeron ante Argentina en los penales y se tuvieron que conformar con el tercer lugar al vapulear 3-0 a una malherida Brasil. A pesar de sus grandes actuaciones con su selección, Robben no pudo alzar el trofeo mundial, ni tampoco la Euro. Número 10. George Best, Irlanda del Norte. En el fútbol existen jugadores grandiosos con selecciones potentes, pero también hay sus excepciones, jugadores sobresalientes, pero con selecciones mediocres. Y para dar ejemplo, hay varios. Sin embargo, un crack que deleitó a todo el mundo en los 60 y 70 fue el ariete norirlandés George Best, que ganó trofeos importantes con el Manchester United, además del Balón de Oro de 1968. Pese a los trofeos individuales y títulos, poco pudo hacer en una selección sin tanto peso futbolístico. Best ni siquiera pudo clasificar a un mundial y por ende participó en 37 partidos, anotando 9 goles, ninguno en fase final de una Copa del Mundo. Sin embargo, nos dejó varias perlitas en frases y dichos que en cierto modo nos deja claro cómo fue su vida fuera de los terrenos de juego. Número 11. Paolo Maldini, Italia. Finalmente cerramos este primer listado de grandes jugadores que no ganaron ningún mundial y no podía dejar por fuera a uno de los mejores defensas en la historia del fútbol. Hablar de los Maldinis, que no me refiero al popular periodista deportivo español, sino de César y Paolo, y también Daniel. Aunque en este acápite me quedo con Paolo, ya que tuvo mejor carrera que su padre y ni hablar de su hijo. Paolo, desde que debutó con la selección azurra en 1988 y su primer gran torneo fue la Euro de ese año, donde su selección quedaría en las semifinales al perder ante la Unión Soviética, desde allí despuntaría con la azurra. Posteriormente, sería convocado para el Mundial de 1990. En dicho torneo, alternó titularidad y suplencia, pero dejó gratas sensaciones, a pesar de que la azurra se tuvo que conformar con el tercer lugar en su propio Mundial. Posteriormente, volvería a una Copa del Mundo, esta vez en Estados Unidos 94, donde Italia clasificaría a octavos por ser uno de los mejores terceros, empatados por puntos y diferencia de gol que México e Irlanda. Sin embargo, los italianos superarían a Nigeria, España y Bulgaria para medirse en la final ante Brasil. Pese a que pintaba una final estupenda, terminó por decepcionar y tras unos 90 minutos y la prórroga, el marcador quedó como inició, sin goles. En los penales, su selección caería tras los fallos de Baresi, Massaro y Baggio. Tras disputar la Euro del 96 y firmando su selección una de las peores actuaciones, volvería a su tercera cita mundialista en Francia 98. Italia superaría su grupo por encima de Chile, Austria y Camerún, viniéndose en octavos ante Noruega, clasificando la azurra a los cuartos. No obstante, la escuadra azurra se despediría en cuartos al empatar sin goles con Francia y en los penales serían más efectivos los anfitriones. Para la Euro 2000 estuvo a punto de abrir su primer título con Italia, pero se quedaron a las puertas con su verdugo del Mundial 98, Francia. Corea-Japón 2002 sería su cuarta Copa del Mundo por disputar y pese a ganar su grupo, se fue en octavos de forma polémica por la
complaciente Corea del Sur, en uno de los partidos manchados por la polémica arbitral de este mundial. Luego del descalabro mundialista, Maldini se retiraría de la selección al disputar 126 partidos y anotar 7 goles. Pese a su retiro de la selección, Maldini siguió liderando al AC Milán hasta la temporada 2008-2009. Y pues claro, faltaron muchos grandes jugadores que no ganaron un mundial, y como sé que esto da para muchos videos, te invito a que nos dejes tus impresiones en los comentarios y nos digas qué otros cracks no ganaron la Copa Mundial de la FIFA. Si quieres dar tu opinión en los comentarios, puedes hacerlo. También te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar atentos a nuevos contenidos. Con esto me despido. Nos vemos hasta un próximo viaje por el balompié universal.